Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les amanece? Esperamos que la amanezca bien en esta mañana. Muy calurosa, por cierto. Aquí estamos a partir de este momento. Una servidora, Edith Febles. Muy buenos días, Indira Suero, ¿cómo amaneces? Saludos, Edith, también saludos a ustedes a través de Telesistema Canal 11 y en nuestra plataforma de YouTube de El Día RD. Gracias por la sintonía a través de estas vías. Ahora mismo, Edith revisaba en la página de Impuestos Internos porque uno de los tantos sectores que tendría algún tipo de efecto de esa propuesta que presentó el presidente Luis Abinader hace 2 semanas de modernización fiscal, como le llamaba, era el del derecho a la circulación o el marbete, y en el día de hoy ya oficialmente inicia esa temporada de pagar por ese derecho a la circulación. 1.500 pesos los vehículos con años de fabricación hasta 2019 y 3.000 pesos los vehículos con años de fabricación del 2020 en adelante. Lo que planteaba en su momento esa propuesta de reforma fiscal era prácticamente el doble de estos montos y fue uno de los tantos temas que se debatió en estas semanas. Bueno, pues el tema de la reforma fiscal, por supuesto, sigue teniendo una principalía. Yo estaba mirando un informe del Fondo Monetario Internacional a propósito del tema de la reforma en República Dominicana, donde el Fondo Monetario Internacional básicamente planteaba, eso el 24 de junio, decía la reforma fiscal puede ayudar a la República Dominicana a captar más inversión. Entonces ahí habla los cambios en la tributación y las políticas que, según el Fondo Monetario Internacional, podrían ayudar a la economía dominicana. Valoraron el hecho de que crece rápidamente, pero decían que se podría alcanzar su pleno potencial de esta manera. Y bueno, hace un análisis en términos económicos, hace un análisis de los ingresos, y de los posibles aumentos, de las reglas. Me llama la atención de los escollos que encontraban, que coinciden prácticamente con los que planteaba el gobierno en su proyecto de reforma fiscal. El sector eléctrico consideraba la situación eléctrica como crítica y que había que abordar las ineficiencias del sector eléctrico que ya provocaba cuantiosas pérdidas. Dice en promedio 1% y 2% del PBI anual en la última década. Entonces también planteaba el tema de la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana. Pero eso mismo lo tenía la propuesta de reforma, esos claro, puntos. porque ellos trabajaron sí, y lo está planteando varios aspectos aquí que son comunes. Pero bueno, hoy vamos a conversar con un economista que estuvo antes, cuando el proceso de reforma parecía inminente, ahora que el presidente de la República lo ha dejado sin efecto, a ver qué va a pasar. Esa es la pregunta. Y ayer, en el programa que el presidente, en esa rueda de prensa que da semanalmente, la semanal, le preguntaron al presidente y él dijo que no tenía una propuesta, o sea, cualquiera pensaría que tenía una propuesta específica que va a hacer el gobierno. Yo quiero pedirle al director, así se llama, no hay propuesta, Abinader. Eso es lo que dijo el presidente en el día de ayer. Vamos con esto. Buenas tardes, Dayana Costa, periódico El Día. Presidente, recientemente retiraron la reforma fiscal. Nuestra pregunta, si tienen una pantalla. Yo estoy escuchando el audio, tiraron el corte, pero me veo a mí misma en la pantalla, tengo una pantalla de referencia, por lo cual debo asumir que el audio se fue delante y la imagen quedó detrás. Vamos de nuevo con ese corte, por favor. Buenas tardes, Dayana Costa, periódico El Día. Presidente, recientemente retiraron la reforma fiscal. Nuestra pregunta, si tienen una nueva propuesta y cómo pretende el gobierno identificar los fondos para dar respuestas a las obras que habían anunciado hace 14 días más o menos. Gracias. Si usted no se lo dice, no se entera. Todo va bien y creciendo. Déjame, lo pongo. Es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes de lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes de lugar. Nosotros nos tocó gobernar en los últimos 4 años también en situaciones muy difíciles. En un momento en que durante casi 2 años con la pandemia disminuyeron en un 35% aproximadamente los ingresos y aumentaron los gastos en más de un 20%. Salimos muy bien de la pandemia, la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda hoy
el del sector público no financiero, que es el del gobierno, es 3% menos que lo era al llegar nosotros al gobierno. Eran 49% en relación con el PIB y hoy es 46%. Nosotros vamos a hacer los ajustes, pero no tenemos otra propuesta. Nosotros vamos a tener que volver al presupuesto que tenemos, eso es, el pueblo habló, vamos a volver al presupuesto, haremos los ajustes, tenemos que terminar las obras que tenemos en construcción, pero tenemos que ser cuidadosos también en mantener también un nivel de deuda controlada en el país. El país va a seguir creciendo, como dije, va a haber grandes inversiones y van a seguir los niveles de empleo. Miren el informe del Banco Central, tenemos los niveles de empleo récord en la República Dominicana. El país va a seguir creciendo y vamos a tener que hacer los ajustes de lugar a esas inversiones. Aquí estamos, el presidente de la República básicamente está planteando, y es el tema de principalía hoy, que no habrá otra reforma fiscal, al menos el gobierno no lo tiene en plan. Eso es lo que dijo el presidente de la República en el día de ayer cuando fue cuestionado en este sentido. Ayer nosotros teníamos aquí a Rosario Espinal y decía que le sorprendía que el gobierno hubiese peleado tampoco su reforma fiscal, que ni siquiera dio tiempo. Que no peleó ni siquiera. A que se articulara una protesta clara frente a la reforma fiscal que proponía. Quizá el presidente ha dicho, bueno, tengo todos los cuestionamientos, sobre todo los partidos de oposición, pues van a buscar otra salida. Y él habla de unos ajustes, los ajustes en términos de gastos y básicamente gastos y el tema de la evasión. Hay algunos aspectos que se podían solucionar, pero el presidente no dio muchos detalles. Yo quisiera, Indira, pedir la segunda parte cuando el presidente hace referencia otra vez al tema de la reforma, porque alguien le plantea si la situación será más crítica, más difícil, y él habló del crecimiento económico, por eso le pusimos así, todo va bien y creciendo. Nosotros tenemos una economía que está creciendo a un 5%. La economía que más está creciendo en Latinoamérica. Bueno, fuera de Guyana, que Guyana crece un 40% por el petróleo, pero van a ser muy buenas navidades. Igual el gobierno siempre va a actuar como siempre actúa en todas las áreas. Y nosotros vamos a eficientizar el gasto y obviamente a limitar algunos temas, pero eso lo hablaremos y la economía va a seguir creciendo y tenemos, imagínense, los principales motores de la economía, las exportaciones, miren cómo están, la zona franca creciendo, el turismo creciendo, la industria también creciendo. Yo quiero decirle esto, mira, en las conversaciones que sostuvimos en las últimas semanas, la mitad de las viviendas de bajo costo, informado por Acoprovi, la mitad de las viviendas de bajo costo que se han construido en los últimos 12 años fueron en este gobierno. Ese dinamismo continúa. Y además también a partir de la semana que viene, y esto lo doy como una primicia, el domingo yo voy a ir al Congreso ya para tenerla con la modificación constitucional. Vamos a tener una constitución que le va a traer tranquilidad a este país. Antes aquí durábamos los 4 años, sabiendo que en la constitución no se podía reelegir, diciendo los 4 años, que si se va a reelegir, que si la va a cambiar. Imagínense nosotros con la mayoría que tenemos pudiésemos cambiar. Hicimos todo lo contrario. Eso le está llevando y va a seguir llevando tranquilidad, porque ahora sí tenemos un verdadero candado para evitar eso, aún con la mayoría que tenemos actualmente. Eso es paz y tranquilidad también desde el punto de vista democrático, una mayor independencia al Ministerio Público, porque ya el procurador o procuradora no va a ser solamente decisión del presidente, sino que va a tener que confirmarse con el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esa es una constitución realmente que le va a llevar tranquilidad. O sea, nosotros tenemos muchas razones para estar positivos y optimismo, y nosotros como gobierno tenemos que adaptarnos a esta situación y el gobierno y el pueblo conjuntamente con nosotros, bueno, pues hacer los ajustes del lugar. Bueno, el presidente básicamente habla de los ajustes. Insistieron en preguntarle qué tipo de ajuste. Y dice, bueno, es ajuste del gasto. No entró mucho en detalle, de hecho se despedía. Eso no quedó muy claro. Se claro. despidió al final.
Eso no quedó muy claro, Edith, aunque sí él se refería al tema de la evasión, que fue uno de los tantos que salieron a relucir en medio de las vistas públicas e incluso diferentes sectores de la sociedad civil, economistas y demás, comentaban bastante sobre el tema de la evasión aquí en República Dominicana y los efectos que tiene en nuestra economía. Habría que ver de ahora en adelante cuáles son efectivamente esos pasos que tomará el presidente Luis Abinader y ese gabinete que le acompaña en materia económica, sobre todo porque si en algo estábamos de acuerdo, la mayoría de la población era en la necesidad de la reforma fiscal. Desde hace mucho tiempo se habla de eso y ahora entonces nos quedamos a la expectativa de lo que pasaría. Yo vi, por ejemplo, en la prensa, tanto ayer como en el día de hoy, diferentes sectores, hay organizaciones comunitarias, está incluso el Instituto Tecnológico de aquí, el INTEC, otros economistas, otros sectores de poder económicos, industriales, que tienen las puertas abiertas a un diálogo porque reconocen esa necesidad de la reforma e incluso plantean algunas, no solamente dicen hay necesidad de un diálogo, sino que también proponen algunos ajustes que se podrían hacer para que esa reforma que se propuso sea una reforma equitativa en la que en realidad no solamente se base en los impuestos, sino que apunte a diferentes aspectos cruciales para el desarrollo de la economía. Habría que ver, de nuevo, de ahora en adelante, a partir de estos momentos, cuáles serán específicamente esas estrategias que tome el gobierno del presidente Luis Abinader. Él, por ejemplo, Edith, ayer en la rueda de prensa de la semanal se enfocó en una parte de la rueda de prensa en los retos que tuvieron en los pasados 4 años de gestión. Por ejemplo, él comentaba sobre la pandemia, decía de la situación que se enfrentaron, incluso llegó a referirse en un momento al gobierno anterior, a la administración pasada, pero, y eso es uno de los retos que tiene esta administración de ahora en adelante, ya el tema de la pandemia, de la guerra en Ucrania, de la gestión del expresidente Danilo Medina, eso quedó atrás. La gestión que está ahora es una gestión que tiene como precedente a una administración del propio presidente Luis Abinader. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué se hará? Ok, se supo que aquí fue muy difícil la pandemia, claro está, pero ahora, bueno, ¿qué tendrán los próximos años? El presidente se refirió incluso al tema de la pandemia en esos primeros momentos de gobierno para decir, pudimos salir hacia adelante con una situación difícil, arroparnos con estas sábanas, seguiremos haciendo lo mismo, nos fue bien. Por un momento era tan elogiosa la situación que uno se preguntó, ¿y en qué momento fue necesario entonces ponerle ITEVIS a las habichuelas? Porque era la idea, si nos iba tan bien. Pero básicamente el presidente está significando, no tenemos otro plan. Evidentemente el gobierno esperaba ver a esa reforma, no se preparó. Hay quienes dicen que hay que esperar un tiempo a ver si el presidente de la República prepara otra idea, pero mientras tanto van por los evasores. Todo el mundo parecía estar de acuerdo en que en República Dominicana era necesaria una reforma fiscal. El problema es qué tipo de reforma fiscal, pero todo el mundo la apoyaba. El sector político, el presidente, recuerdo que el primer día que se presentó el plan de reforma fiscal, él respondía una pregunta en este sentido y dijo, todos los actores políticos fueron consultados y todos en la campaña electoral dijeron que era necesaria. El sector empresarial también. De hecho, yo he recuperado 2 representantes de entidades que estuvieron en las vistas públicas y quisiera comenzar por Proindustria. Escuchen cómo fue que comenzó en las vistas públicas. Esto a propósito de que la Asociación de Industria publica hoy este comunicado que queremos también participarles. Vamos a ver lo que decían ahí en las vistas públicas, que básicamente es un reconocimiento de entrada a que la reforma fiscal era necesaria. La Asociación de Industrias comprende la intención de esta propuesta de reforma y entiende la necesidad actual de incrementar las recaudaciones fiscales para hacer frente a las diversas necesidades de nuestra sociedad. No obstante, consideramos que la redacción actual del proyecto pone en juego a todo un andamiaje productivo nacional que siempre ha demostrado, sobre todo durante los momentos retadores vividos en la pandemia, su resiliencia y la importancia para asegurar la estabilidad y seguridad alimentaria del país. Nos vamos a enfocar de manera directa en la propuesta de artículo 79 que trata la Ley de Proindustria. La Ley de Proindustria, número 39207 y su modificación.
La Asociación de Industrias de República Dominicana está mandando este comunicado, dice que reconoce la decisión tomada por el presidente de la República de retirar el proyecto de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Desde su punto de vista constituye una disposición de diálogo, esto es lo que está reflejando, y dice que tomando en cuenta que el gobierno tiene la mayoría en ambas cámaras, pues es una muestra de sensibilidad y madurez sin precedentes. También agradece toda esa apertura, pero dice, conscientes de la necesidad actual de incrementar las recaudaciones fiscales, queda a la disposición para retomar el diálogo necesario para construir los consensos que se requieran en el ámbito fiscal y seguir fomentando el desarrollo del país. Ellos dicen que por lo pronto seguirán enfocados en promover la innovación y todo ese tipo de trabajo que tiene, pero y también valoran el rol que tienen las industrias en la economía nacional, pero básicamente se declaran abiertos al diálogo y dispuestos a colaborar en una iniciativa orientada a construir a la República Dominicana más fuerte, competitiva y próspera. Esto es lo que están diciendo, dicen, ok, esto no se ha terminado aquí, el juego no terminó aquí, no se cerró y vámonos para la casa a dormir. Nosotros estamos dispuestos a hablar. El CONET también mostró su disposición, de hecho tenía una propuesta que entregó a los legisladores. ¿Qué pasa con las propuestas que tenía el sector empresarial? Vamos a ver a César Dargan, que le tocó en las vistas públicas hacer referencias a la propuesta. Ellos no estaban de acuerdo con la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo, pero en vez le propusieron esto. Tal y como ha dicho el presidente del CONEP y cumpliendo con las formalidades establecidas por esta comisión, estamos depositando vía Secretaría una propuesta al proyecto de ley de modernización fiscal que ha sido presentado. Y resumo a grandes rasgos cómo es la estructura de la propuesta que estamos presentando. En primer lugar, coincidimos con lo que se ha llamado la lógica de la reforma, de la precariedad de las finanzas públicas en estos momentos, cómo los ingresos son inferiores a los egresos, lo que limita la capacidad del Estado de dar respuesta a muchas de las necesidades existentes. Sin embargo, en un segundo paso, también estamos viendo temas estructurales que en la República Dominicana se han venido acumulando durante años y están drenando la capacidad que tiene el Estado de tener recursos adicionales. Me refiero al tema eléctrico y el déficit que ocasiona año tras año. Me refiero al uso de los recursos en el sector educativo, sin discutir la necesidad de aumentar su calidad, pero cómo se puede eficientizar también en el uso, la consolidación de la deuda, los niveles de informalidad en nuestra economía. Y cuando vemos cada uno de estos detalles, nos damos cuenta de que hay muchas oportunidades de generar recursos adicionales. Por eso estamos planteando en un tercer aspecto cuáles deben ser los pilares a tener en cuenta. No detener el crecimiento de nuestro país, que la generación de empleo permita transformar la vida de las personas, que el clima de inversión y de confianza que tengamos se mantenga y que cada vez más hagamos una transición hacia una economía de bienestar. Es por eso que al final también hemos planteado... Bueno, ahí está la posición de la gente del CONET, que estuvieron en las vistas públicas. Ellos llevaron un proyecto. Entiendo que el gobierno también, con esta reforma fiscal, se está dando ahora un respiro. Había hecho mucho esfuerzo, habían trabajado, los funcionarios habían estado trabajando duro con ese proyecto. Habían consultado a algunos sectores, incluyendo empresarios, sector empresarial. Y sobre todo... Había sido consultado, pero parece que no lo suficiente, y el presidente lo dijo ayer, en ese diálogo con la ciudadanía, porque las vistas públicas pusieron en evidencia básicamente eso, y que no había un consenso. Sobre todo, Edith, ahora que tú mencionas a los funcionarios, había una vocería fuerte de parte de diferentes funcionarios con relación a la reforma fiscal. Por ejemplo, me acuerdo de un ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el mismo director de presupuestos, José Rifo Presbot, entre otros. Tuvimos aquí nosotros incluso al ministro de Economía y le preguntábamos también al respecto. En el día de ayer también, en la semanal, el presidente Luis Abinader comentó cuando le preguntaron sobre la caída de bonos aquí en República Dominicana, que fue una información que publicaba el medio Bloomberg en línea, que es un medio experto en estos temas de economía, y titulaba así: bonos de República Dominicana caen luego de que el presidente retirara el proyecto de ley fiscal. Y parte de lo que comentaba Luis Abinader era de que el hecho de que esos bonos cayeran era una consecuencia normal en el escenario internacional, pero sí hay algo que apunta el medio Bloomberg al momento de referirse al tema de los bonos. Por ejemplo, los bonos en dólares encabezaron las pérdidas de los mercados emergentes el lunes.
y esos bonos de República Dominicana que vencen en el 2060 perdieron hasta 2.6 centavos de dólar porque se negociaron por debajo de los 90 centavos, y eso tiene que ver mucho con lo que ocurrió en el fin de semana de ese retiro de la reforma fiscal. Es también, y lo apunta el medio, un golpe en cierto modo, a ese interés de República Dominicana de posicionarse como un país en el que se puede invertir. Y esto sí habría que tenerlo muy en cuenta, e incluso hoy, más adelante, Edith, con el invitado, nuestro invitado Antonio Siriaco, conversaremos al respecto. Hay que tener en cuenta qué imagen envía esto a los mercados internacionales sobre si República Dominicana en efecto es una nación en la cual está asegurada la inversión. Y por ejemplo, tú mencionabas ese informe del FMI y ahí también advertía, primero puntualizaba en la necesidad de una reforma fiscal, pero sobre todo también comentaba sobre esa necesidad de crear un clima de inversión que los otros socios del exterior se sintieran seguros. Bueno, pues el tema de la reforma fiscal y cómo eso no fue posible, todas las implicaciones que tiene, lo vamos a tener en un ratito. Vamos a hablar con el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que estuvo antes. La pregunta es qué va a pasar ahora, cuáles son los retos del gobierno. El gobierno dice, bueno, necesitamos dinero, lo seguirá necesitando, pero nos dijo, la cosa no está tan mal, nos podemos arreglar, se van a arreglar y el presupuesto sigue igual. Esto lo retomaremos, como también hoy vamos a tener aquí todos los detalles de una decisión que tiene mucho interés para un barrio, pero sobre todo para las prácticas que pueden llegar en corrupción hasta vender un barrio con la gente dentro. Con tu gente. El sector Los Tres Brazos, ayer se conoció una sentencia, hoy queremos decirles, irregular la venta de los terrenos de Los Tres Brazos. Vamos a tener todo de Los Tres Brazos esta mañana. Así que les invitamos a que no se pierdan y estén aquí con nosotros en un trabajo especial. Antes, yo recuerdo en un momento determinado que hicimos un trabajo varios matutinos juntos en la mañana cuando se decidió la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos. Eso fue en el 2016. Efectivamente. Que vendieron hasta esos tinacos que se ven ahí arriba también. Todo estaba vendido. Todo. Entonces, un barrio con la gente dentro, esto es muy importante, por eso hoy le damos un espacio aquí. Mientras tanto, quiero recuperar algo que le preguntaban al presidente de la República, se lo preguntaban ayer, sobre la corrupción policial. Le decían, bueno, presidente, esto se está reformando y todo, pero no vemos claro el tema de la corrupción, lo decía Colombo ayer en la rueda de prensa, en la semanal. Vamos a ver lo que dijo el presidente a propósito de la corrupción policial, que por estos días tiene protagonista porque la verdad es que parece que ayer no parecía que el presidente lo supiera, pero la verdad es que están cobrando día duro por estos días a los inmigrantes haitianos eso es un negocio, un trueque en la calle. Pero vamos a ver lo que dijo el presidente en términos generales. Todas esas normativas ayudan a disminuir los niveles de corrupción, a disminuir, como tú dices, no es una tarea fácil en la policía o en el gobierno, pero estamos en ese trabajo de disminuir. Quizás no se trató de manera más clara ese tema, pero sí, en cada una de esas áreas de reforma, obviamente uno de los objetivos en esas tres áreas es en la parte educativa, es la conciencia, la educación, anticorrupción. En la parte operativa es el mayor control y el marco legal también para establecer las leyes y reglamentos también de limitación a esos actos. Bueno, ahí está, el tema de la corrupción policial que le preguntaban al presidente. En estos días se están dando vida, esa es la verdad. Vamos con Elizabeth Silverio, esta joven que, apropiándose de tener certificaciones y títulos, creó una escuela. Hubo una investigación de la periodista Nuria Piera, hubo un proceso, y ayer fue declarada culpable. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional le dictó 7 años de prisión a Elizabeth Silverio. Vamos a verla. No tenía ningún tipo de grado, ningún tipo de grado universitario, académico, ni como médico, ni como psicólogo, ni como terapista. Entendemos que fue una sentencia justa. El tribunal valoró de manera correcta las pruebas que le hemos presentado. El tribunal se movido, me imagino que por la situación de unos padres que mintiendo,
le hacen creer al tribunal o a la nación que sus hijos fueron dañados. Y fueron dañados hasta el 17 de mayo, porque antes de eso estaban muy bien. Automáticamente nos notifican la decisión, la vamos a recurrir. Elizabeth se va para su casa, no está presa, ni la van a meter presa, porque nosotros tenemos el derecho de recurrir la decisión, porque no estamos contestes con el tribunal. Esto hoy ha sentado un precedente y estoy muy contento por el hecho de que haya sido declarada culpable, a pesar de todas las mentiras que ella trató de decir. Parece certera porque se demostró que ella no tenía calidad para trabajar con niños especiales, ni con ningún tipo de niño, porque ella no es profesional. No, el daño no lo va a resarcir nunca, pero por lo menos va a ocupar un asiento en la cárcel. ¿Usted entiende que se lo ella merece? ser Absolutamente, absolutamente. Que vaya al psiquiatra. Bueno, la verdad es que yo, para mí, mirando a Elizabeth en las redes sociales y demás, creo que ahí hay un problema diferente al carcelario que resolver, honestamente. Pienso que ha mostrado estar un poco distante de la realidad por momentos, pensar que es una influencer de no sé qué, de todo el tema de las redes sociales. Yo más que Elizabeth me preguntaría, y esto es bueno y como experiencia, aquí se supone que hay entidades públicas que regulan el tema de la educación. Cualquiera puede montar un colegio y no existe como una base donde un padre o una madre que va a buscar sobre todo un colegio especializado, porque son niños en circunstancias vulnerables, más especiales, debería tener la garantía, así como hacen la Asociación de Médicos de Cirugía Plástica, que dice, miren, nosotros tenemos una base de datos, ustedes pueden entrar aquí cuando vayan a hacer sus intervenciones para que no inventen. Así debería existir para el tema de la educación. Estos padres fueron y pusieron sus hijos en manos de Elizabeth. Y sobre todo, Edith, el cuento le salió por 7 años. Vamos a ver en qué para eso. Bueno, sí, porque ella se reía mucho y yo la noto fuera de la realidad casi por momentos. Pero por momentos, pero sobre todo 7 también años, permanente. Ahora que tú mencionas, Edith, a las instituciones y a esa regulación, también esto evidencia, y recuerdo que cuando salió a flote todo este escándalo y demás, la gente comentaba mucho y se hizo conciencia, en cierto modo, sobre el autismo aquí en República Dominicana y otras afecciones que por igual afectan a los menores de edad y que afectan también a los padres, sobre todo, porque tienen que enfrentarse con algo nuevo, porque tienen que buscar por cualquier vía cómo le van a suplir a su hijo de la educación que requiere, de la terapia que requiere, y muchas veces recurren a costear por entero eso, y es muy costoso, es una carga bien fuerte para los padres, apartando lo emocional, por supuesto, también el aspecto económico. Yo pensaría también en la necesidad de que se creen más instituciones del Estado que apunten a estas poblaciones, a niños que tengan diferentes tipos de espectro o que también padezcan de algún otro tipo incluso lo menciono así porque habría que ver con qué lenguaje uno se dirige al momento de tratar sobre autismo y otras afecciones de ese tipo, pero sí, lo más importante aquí es que el Estado también tome acción y tome parte para que no todo caiga en el sector privado y en instituciones que uno en realidad ni siquiera sabe si en efecto cuentan con esa preparación o esa regulación. Bueno, pues la historia le está saliendo 7 años, el Ministerio Público pedía 10, ahora irán apelarán y todo ese proceso que lleva. Vamos a ver en qué termina esto. Para quien terminaba ayer una saga que había iniciado con una solicitud de extradición hasta su país, Perú, fue para Alejandro Toledo, fue presidente de Perú. Es uno de los 3 presidentes señalados de haber sido parte de la corrupción de Odebrecht. Uno de ellos, Alan García, se suicidó. El otro está pendiente de juicio todavía, de condena, Pedro Pablo Kuczynski. Y en el caso de Alejandro Toledo, ha sido condenado. Condenaron ayer a Alejandro Toledo a poco más de 20 años de prisión. Lo condenan por colusión, lavado de activos. En el caso de Odebrecht fue sentenciado 20 años y 6 meses. Se quedó así mirando, se puso la mano en la cara.
y después fue conducido a su celda. Él dijo que lo dejaran ir a su casa porque él también padece de cáncer. Él tiene ya 60 años, creo, un poco más. Voy a mirar la edad de Toledo. Lo que pasa es... Pero el tema es que la 70 acusación, años, ¿sí? él tiene su enfermedad y demás, pero la acusación de parte de la Fiscalía es bien fuerte porque a él le acusaban de recibir 35 millones de dólares de Odebrecht. 78 años tiene. 78 años 88, y le condenaron a 98, casi con 99 años saldría de la cárcel. 20 años y 6 meses de prisión. Perú repite la historia. En Perú con los expresidentes no se juega. Lo decía el Papa en una ocasión. ¿Qué le pasa a Perú? Que el presidente que no está preso está prófugo. Todos terminan casi cuando le echan un vistazo. Él se defendió, pero según la Fiscalía y lo que pudo demostrar en el juzgado, Alejandro Toledo utilizó la cuenta de un amigo. En esa cuenta recibieron el dinero. Recibió hasta 30 millones de dólares. Hay que decir que ese amigo murió en el año 2021. A pesar de eso, se llevó el juicio. Perú también ha dictado una orden de prisión contra el representante de Odebrecht en ese país, que ahora mismo está en Brasil. Fue vital el testimonio de los brasileños. Déjeme decirle que contrario a lo que pasó en República Dominicana, los fiscales de Perú interrogaron a la gente que había trabajado por Odebrecht en Perú, se fueron hasta Brasil, buscaron documentos y pudieron sostener una acusación que aquí se volvió agua y sal. Eso no nos pasó sirve nada. de ejemplo, Edith, también de cómo algunos países enfrentan este tipo de temas de la corrupción administrativa. Además de ese amigo, del representante de Odebrecht en Perú, también la justicia está detrás de la esposa de Alejandro Toledo, que la reclama la justicia peruana. Ella no se encuentra allá en el país, está desde 2023 en Israel. Y sí recordar los presidentes procesados por esto: Ollanta Humala, está el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el señor Alan García, el exmandatario que se quitó la vida en medio de este proceso. 4 expresidentes de Perú enfrentados ante la justicia por el caso de Odebrecht. Ahí sí encontraron culpables, ahí sí hubo personas que la justicia presentó y que llegaron a un término de condena. Esta mañana estaba observando, y este es otro tema, un video del presidente de Cuba que está haciendo referencia a la situación que vive Cuba en este momento. Cuba tiene 2 problemas fundamentales ahora, o 2 crisis. La crisis energética, que tiene un apagón generalizado, y la situación después del paso del huracán Oscar. Debo decir que según la prensa cubana, en Guantánamo murieron al menos 6 personas, inundaciones sin precedentes, dice, muy importante, los daños fueron graves. El presidente se ha puesto al frente y dice que la prioridad es la vida de la gente. Dice que, bueno, evacuaron más de 9.000 personas en un lugar, 6.000 en otro. Los daños más severos se concentran en Baracoa y Maicí. Viviendas destruidas, agrietamiento, toda la agricultura o buena parte de la agricultura dañada. Así que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció ayer una rueda de prensa. Estaba mirando el video diciendo, bueno, llamando un poco a la esperanza, a que seguirán trabajando. México se ha ofrecido para ayudar a Cuba con el tema de la energía, porque ha caído fondo. Nosotros tenemos que hacer una pausa porque vamos a hablar con el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Ahora qué? Con la reforma fiscal. Esa es la pregunta. No sin antes recordarle a las mujeres que en este mes ustedes verán muchas luces rosadas en muchas oficinas y todo el mundo diciéndoles, yo quiero dirigir este mensaje sobre todo a las mujeres nuestras de las comunidades campesinas, los lugares apartados, porque en este programa recibimos a pacientes que van a buscar medicamentos de alto costo, que debo decir que ya hace bastante ahora, algunos meses, no están viniendo aquí, pero y me imagino que alto costo resolvió, porque llamaban y no le tomaban el teléfono, era una crisis, le prometían un medicamento, se pasaban tiempo, y ahora parece que no está esa crisis, porque cuando está la crisis, sí, eso se siente aquí en los estudios del programa. Y entonces, ¿qué encontramos? Mujeres que tienen metástasis en los huesos, en el cerebro, que con un cáncer de mama, quiere decir que llegan tarde. El próximo viernes va a estar acá el doctor, el director de uno de los programas más eficaces aquí en asistencia a pacientes de cáncer,
Me siguen diciendo que básicamente las mujeres siguen llegando tarde. Hay mujeres campesinas que llegan sin los pezones. Sin los pezones, ven eso y piensan que es una ampolla y comienzan a ponerse remedio casero, a beber lo que les recomienden, a decir, vayan de una vez, cualquier lesión, lo que se sientan en el seno, a hacerse los estudios. Los hijos e hijas, los nietos y nietas, es un regalo para las madres y para las abuelas. Ven, mamá, vamos a hacer la mamografía este mes. Importante, porque no queremos ver a más gente como la que hemos visto aquí, que no tienen, tienen su vida hecha un desastre, tratando de atender tantos problemas que le plantea un diagnóstico tardío. Nos fuimos a la pausa y cuando regresemos estamos sobre la reforma. ¿Qué pasará ahora? Esto con Ciriaco ahora en la mañana, Antonio Ciriaco. Y más adelante, la sentencia completita. ¿Qué dice? ¿Cómo fue? ¿Cómo se decidió? ¿Y qué se puede esperar con respecto a la venta de los terrenos de los Tres Brazos, el barrio de República Dominicana que fue vendido con la gente dentro?